El peor error que cometí fue salvar a Marcus de la trampa de la consorte. Le envié una advertencia anónima. El torneo de tiro con arco estaba seleccionando en secreto un esposo para la princesa Helena. Ganar significaba una jaula dorada, no gloria militar. Marcus me creyó y deliberadamente perdió el partido. Durante años agradeció al cielo por esa advertencia. Luego vio a Teodoro, el hombre que había ganado, vivir en palacio, cerca del emperador a pesar de las restricciones. Marcos se amargó resentido, convencido de que podría haber convertido esa posición en poder real. Cuando mi familia se enfrentó a la ejecución, acudí al general Marco, mi amigo de la infancia, y le rogué ayuda. Me rodeó el cuello con las manos. Me arruinaste la vida, dijo. Me hiciste renunciar a todo. Cuando volví a abrir los ojos me encontraba en los jardines del Palacio Imperial, hacía 5 años. Esta vez, Marcus conseguiría exactamente lo que quería. Y yo me aseguraría de ello. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruta la escucha. El torneo imperial de arquería era el evento más prestigioso de la temporada de primavera. Oficialmente celebraba la excelencia marcial y honraba a los mejores guerreros del reino. Extraoficialmente todos los que tenían contacto sabían la verdad. El torneo de este año se diseñó para elegir esposo para la princesa Helena, la única hija del emperador y la joya del reino. ¿El premio al primer lugar? El título de consorte imperial. Una posición que sonaba gloriosa, pero en realidad era una jaula dorada. Me encontraba en el pabellón elevado junto a la princesa Helena, observando cómo los arqueros tomaban sus posiciones abajo. Las demás damas de la corte susurraban tras sus abanicos, riendo disimuladamente y señalando a los apuestos jóvenes. La propia Helena parecía nerviosa, jugueteando con el brazalete de jade en su muñeca. Visa, susurró inclinándose hacia mí. ¿Quién crees que ganará? Mantuve la expresión serena mientras observaba el campo. Había unos 30 competidores, todos hijos de familias nobles o prometedores oficiales militares. La mayoría se desempeñaba a propósito por debajo de sus posibilidades. Sus familias les habían advertido que evitaran ganar a toda costa. Un hijo inteligente comprendería que convertirse en el consorte de la princesa significaba el fin de cualquier carrera. Pero siempre había algunos que no lo sabían, o que eran demasiado ambiciosos como para preocuparse. Mis ojos se encontraron con Marcus de inmediato. Se erguía alto y seguro entre los demás arqueros, con el arco colgado sobre sus anchos hombros. Era guapo, tenía que admitirlo, con una mandíbula afilada, ojos oscuros e intensos y el porte de un guerrero nato. Provenía de una familia pobre de provincias y se había ganado a pulso su puesto actual como oficial subalterno de caballería gracias a su habilidad marcial y determinación. En mi vida anterior, se había abstenido deliberadamente de participar en este torneo. Sabía la verdad sobre el premio y no quería ser víctima de una trampa como consorte. En cambio, otro hombre, el capitán Teodore, había ganado el primer lugar simplemente por dar lo mejor de sí, sin darse cuenta de lo que le costaría la victoria. Teodoro había sido un brillante estratega militar, destinado a la grandeza en el campo de batalla. Pero tras convertirse en el consorte de Helena, se había marchitado como una planta privada de la luz del sol, incapaz de comandar tropas, con prohibición de salir de la capital, reducido a un simple accesorio decorativo en la casa de la princesa. Murió 3 años después, según decían, de pena. El tribunal lo calificó de debilidad, pero yo sabía que no era así. En mi vida anterior, le había advertido a Marcus. Le envié una carta anónima explicándole que el torneo era una selección de consortes y que ganar significaba sacrificar su carrera militar. Marcus había escuchado y se había contenido deliberadamente, dejando que Teodore ganara. En aquel momento agradeció al cielo la advertencia. Pero con el paso de los años, al ver a Teodore vivir en palacio, cerca del emperador y la princesa a pesar de las restricciones, Marcus se había amargado de arrepentimiento. Se había convencido de que podría haberlo gestionado mejor, de que habría encontrado maneras de obtener poder real desde esa posición. Había logrado una carrera militar decente, llegando al rango de general, pero no era la grandeza que anhelaba. Cuando mi familia cayó en desgracia política y le rogué que nos ayudara, que usara su posición para presentar una petición en nuestro nombre, se negó.
Peor aún, me agarró del cuello y me culpó de arruinarle la vida con mi advertencia. Me hiciste renunciar a mi única oportunidad de verdadero poder, dijo con la voz llena de odio. Si no fuera por ti, habría sido alguien importante. Lo que había sido veneno para Theodore sería miel para Marcus. Esta vez, el resultado sería completamente diferente. Creo, le dije con cuidado a la princesa Helena, que Marcus actuará excepcionalmente bien hoy. Es un arquero hábil y bastante guapo, ¿no crees? Helena miró a Marcus por encima de su abanico y se sonrojó. Parece impresionante, más que impresionante, Alteza. Es ambicioso, decidido y está totalmente dedicado a ascender. Creo que sería un excelente consorte. Yo había plantado la primera semilla. Ahora solo necesitaba asegurarme de que Marcus ganara. La noche anterior al torneo, le envié a Marcus una carta anónima. El mensaje era simple pero calculado. El torneo de mañana ofrece un premio incalculable. El primer puesto te traerá riqueza, poder y una posición en los niveles más altos de la corte imperial. No te contengas. Apuesta por la victoria y tu futuro estará asegurado para siempre. Conocía a Marcus lo suficiente como para comprender su psicología. Lo consumía la ambición, siempre buscando la siguiente oportunidad para ascender. La vaga promesa de poder le resultaría irresistible. Asumiría que el torneo era una vía de ascenso militar, quizás incluso un nombramiento directo al Consejo de Guerra del Emperador. Nunca sospecharía que era una trampa. Ahora, al comenzar el torneo, vi a Marcus avanzar con suprema confianza. Cada arquero disparaba 6 flechas a diana situadas a distancias cada vez mayores. Se otorgaban puntos por precisión y distancia. Teodoro, de pie a varias posiciones de distancia de Marco, parecía incómodo. Era unos años mayor que Marcus, con un comportamiento más reservado. En mi vida anterior, había ganado con pura habilidad, sin imaginar jamás lo que significaría la victoria. Ahora, sin embargo, algo era diferente en su postura. Parecía indeciso. Yo también le había enviado una carta a Theodore, pero muy diferente. Capitán Theodore, es usted un guerrero de gran talento. El imperio necesita comandantes como tú en el campo de batalla, no atrapados en jaulas de oro. El torneo de mañana no es lo que parece. El premio al primer puesto no es el honor, sino la servidumbre. Si valoras tu carrera militar, no ganes. Vi cómo Theodore falló deliberadamente su tercera flecha, y la flecha se desvió del objetivo. Fue lo suficientemente inteligente como para comprender la advertencia, lo suficientemente inteligente como para perder la cerilla. Mientras tanto, Marcus disparaba impecablemente. Flecha tras flecha daban en el centro de cada diana. La multitud empezó a murmurar con entusiasmo. Las damas de la corte susurraron con entusiasmo, y la princesa Helena se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Marcus con creciente interés. «Es magnífico», susurró. En efecto, asentí disimulando mi sonrisa. «Una pareja perfecta para usted, Su Alteza». Al contabilizarse los puntajes finales, el resultado fue claro. El primer lugar en el torneo imperial de tiro con arco, anunció el locutor, con su voz resonando por todo el campo, es para Marcus de la Caballería del Sur. Marco dio un paso al frente con el rostro radiante de triunfo. Rebosaba de confianza al inclinarse ante el pabellón imperial donde se sentaba el emperador. La multitud estalló en aplausos. Las damas de la corte rieron y se sonrojaron. Marcus se irguió disfrutando de la atención, recorriendo con la mirada el pabellón hasta encontrar a la princesa Helena. Cuando sus miradas se cruzaron, su expresión cambió. Sus ojos brillaban de ambición y deseo, no por Helena en sí, sino por todo lo que ella representaba. Poder. Influencia. Acceso al emperador. Podía leer sus pensamientos con tanta claridad como si los hubiera expresado en voz alta. La princesa me ha elegido. La cautivaré, me casaré con ella y usaré su posición para llegar a la cima. Helena se sonrojó y se escondió tras su abanico. Visa, ¿qué te parece, Marcus? ¿Es adecuado? Le puse una mano suave en el brazo. Es más que adecuado, Su Alteza. Es valiente, talentoso y claramente le favorece. Creo que es el destino. El cielo los ha unido. Felicidades por encontrar a su media naranja. El rubor de Helena se intensificó.
¿De verdad lo crees? Yo sí. Y si me permites la osadía, Alteza, te animo a que sigas tu corazón. Marcus será un consorte devoto. Helena sonrió y sus ojos se posaron en Marcus. La trampa estaba tendida. Ya estaba medio enamorada de él. Llegó la hora de la verdad. El eunuco imperial dio un paso al frente, desplegando un pergamino dorado. La multitud guardó silencio. Incluso los nobles de abajo interrumpieron su charla para escuchar. Por mandato del cielo y decreto de su majestad imperial, anunció el eunuco, y su voz resonó por todo el campo. Marco de la Caballería del Sur, por su excepcional habilidad, lealtad y carácter, es nombrado consorte imperial de la princesa Helena. Servirás con devoción, mantendrás la armonía en tu casa y honrarás tus deberes sagrados. Esto lo ordena su majestad imperial. Por un instante un silencio absoluto cubrió el recinto del torneo. Entonces llegaron los susurros, las exclamaciones de asombro, las risas nerviosas de los nobles, que de repente se dieron cuenta de lo cerca que habían estado de correr la misma suerte. Observé atentamente el rostro de Marcus. El cambio en su expresión fue casi imperceptible. Sus ojos se abrieron ligeramente, sintió una tensión momentánea en la mandíbula, pero lo vi. Un instante de confusión, un breve atisbo de duda, pero con la misma rapidez, su sonrisa volvió a ser más amplia que nunca. Cayó de rodillas, presionando la frente contra el suelo. Este humilde servidor agradece a su majestad imperial esta inmensa gracia. Acepto este honor con la mayor gratitud. Creyó que estaba siendo recompensado. Creyó haber ganado el mayor premio de su vida. No tenía ni idea de que acababa de renunciar a su libertad. Cuando el eunuco le indicó a Marcus que se levantara, la princesa Helena se levantó y se dirigió a los jardines tras el pabellón. Ella miró a Marcus con tímido afecto, y una doncella del palacio se apresuró a susurrarle instrucciones. El rostro de Marcus se iluminó como una linterna. Prácticamente se puso de pie de un salto y siguió a la princesa, ansioso por comenzar su nueva vida de poder e influencia. Me quedé en el pabellón, viéndolo irse con una leve sonrisa en los labios. Disfruta de tu victoria, Marcus. Me pregunto cuánto durará esa sonrisa. Marcus provenía de la nada. Su familia era de agricultores en las provincias, y se había alistado en el ejército en su adolescencia, decidido a superar sus circunstancias. Gracias a su talento con las armas y a su ambición despiadada, había ascendido al puesto de oficial subalterno de caballería, un logro respetable para alguien de su origen, pero aún lejos de las alturas que ansiaba. Se había convertido en un visitante frecuente de la finca de mi familia gracias a su amistad con mi hermano mayor, Daniel, quien sirvió en la misma unidad. De niños y más tarde de jóvenes, Marcus y yo pasamos incontables horas juntos. Era encantador, atento y lleno de sueños sobre su futura gloria. Había creído que éramos amigos. En mi vida anterior, incluso pensé que podría haber algo más entre nosotros. ¡Qué tontería! Marco no entendía nada de lo que significaba ser consorte imperial en nuestra dinastía. El título sonaba prestigioso, pero en realidad era una sentencia de prisión. Una consorte jamás podría ejercer el mando militar, gobernar una provincia ni formar parte del Consejo Imperial. Recibiría un estipendio y un título ceremonial insignificante, pero su único deber real sería atender a la princesa, ser padre de sus hijos y mantenerse al margen de la política. Sería un pájaro bonito en una jaula de oro. Nada más. Pero Marco, cegado por la ambición, pensó que convertirse en el esposo de Helena significaba acceso automático al poder. Creyó que podía manipular la situación, usar el estatus de Helena para alcanzar la gloria. Tenía mucho que aprender. Al día siguiente del torneo, Marcus vino a visitarme a la finca de mi familia, tal como lo había previsto. Llegó por la tarde todavía con la elegante túnica que el palacio le había regalado. Su rostro estaba rojo de emoción. «Visa», gritó al entrar en la sala de recepción. «¿Puedes creerlo? Voy a ser el consorte de la princesa. La propia princesa me eligió». Puse cara de alegría. «Felicidades, Marcus. Qué buena noticia. Ahora que te has ganado el favor de la princesa Helena, tu futuro es realmente ilimitado. Estoy seguro de que ascenderás rápidamente». Asintió con entusiasmo.
Entonces su expresión se tornó más seria. Se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante con una mirada seria. Visa, necesito hablar contigo sobre algo importante. Sé que sientes algo por mí. Llevamos tantos años juntos y me importas muchísimo. ¿Lo entiendes, verdad? Mantuve la cara serena, aunque por dentro quería reír. En mi vida anterior, sí que había albergado sentimientos por Marcus. Era joven e ingenua, cautivada por su ambición y sus sonrisas. Él había fomentado esos sentimientos, manteniéndome cerca como un vínculo útil con mi influyente familia. Lo entiendo, dije en voz baja, interpretando el papel que él esperaba. La cuestión es, continuó Marcus, mi situación es complicada ahora mismo. Luché durante años para llegar a ser siquiera un oficial subalterno. Quién sabe cuánto tiempo me tomaría ascender por mis propios méritos. Pero ahora todo ha cambiado. Como consorte de la princesa, ascender será mucho más fácil. Ascensos, nombramientos, poder real. Todo está a mi alcance ahora. Extendió la mano y me la tomó con expresión sincera. Una vez que me haya establecido, una vez que tenga más influencia en la corte, hablaré con la princesa Helena. Le explicaré que tenemos una profunda conexión, tú y yo. Pediré permiso para casarme contigo también. Como esposa secundaria, por supuesto, pero estarías conmigo. Podríamos estar juntos. ¿No suena maravilloso? Antes de que pudiera responder, mi sirvienta Lilian, que había permanecido en silencio en un rincón, dio un paso al frente con la voz llena de indignación. Oficial Marcus, debería tener cuidado con sus palabras. Estás a punto de casarte con la princesa Helena, hija del emperador. ¿No entiendes lo que eso significa? Un consorte no puede tener concubinas. Y, desde luego, no puede tener una segunda esposa de igual rango. Tal acción se considera un insulto a la familia imperial y se castiga con la muerte, no solo del infractor, sino de todo su clan. La voz de Lilian se elevaba con cada palabra. Nuestra señora Visa es hija del duque de Clearwater, compañera de la princesa Helena y una respetada dama de la corte. ¿Quieres convertirla en tu segunda esposa? ¿De dónde sacaste tanta audacia? ¿Tienes idea de lo que insinúas? El rostro de Marcus se sonrojó, primero de vergüenza, luego de ira. Retiró la mano bruscamente y se levantó bruscamente. Solo eres una sirvienta. ¿Qué sabes tú? Aunque Helena sea princesa, una vez casados, seguirá siendo mi esposa. Una esposa debe obedecer a su esposo. Esa es la ley. Si quiero tener una concubina, ella no tiene derecho a oponerse. Ni siquiera la hija del emperador puede estar tan irrazonablemente celosa. Se volvió hacia mí, su tono se suavizó de nuevo. Visa, no te preocupes. Sé lo que hago. Confía en mí. Solo tienes que esperar un poco con paciencia. En cuanto consiga mi puesto, todo saldrá bien. Te lo prometo. Dicho esto, salió del pasillo, dejándonos a Lilian y a mí mirándolo fijamente. Tras un momento de silencio, Lilian se volvió hacia mí con expresión preocupada. ¿Mi señora siempre es tan ingenuo? ¿De verdad no entiende dónde se ha metido? Sonreí levemente. No entiende nada, Lilian, pero lo entenderá. Pronto lo entenderá. En las semanas posteriores al torneo, Marcus se convirtió en el hombre más solicitado de la capital. Los nobles que antes lo menospreciaban como un advenedizo provinciano ahora competían por su atención. Los comerciantes le enviaban regalos caros. Los oficiales militares lo invitaban a banquetes. Los ministros de la corte imperial buscaban excusas para hablar con él. Todos querían congraciarse con Marco, pues su amistad significaba acceder a la princesa Helena y, a través de ella, al propio emperador. Pero Marco, embriagado por su nuevo estatus, interpretó toda esta atención de forma completamente errónea. Creía que la gente reconocía su mérito personal, su liderazgo natural, su superioridad innata. Recorrió la capital como un héroe conquistador, disfrutando de la adoración y convencido de que por fin había alcanzado el reconocimiento que siempre mereció. Estaba demasiado ciego para ver que solo era un peldaño, un medio para un fin. Durante ese tiempo, tuve un encuentro inesperado que resultaría significativo. Estaba curioseando en el pabellón del Académico, una de las mejores librerías de la capital.
Había escrito una lista de historias militares y textos filosóficos poco comunes. Quería adquirir libros poco conocidos que requerían un pedido especial. Al entregarle mi lista al dependiente, vi que otro cliente entraba en la tienda. Era el capitán Theodore. Vestía ropa de civil, y su uniforme militar era lo único que lo identificaba como soldado. Cuando se acercó al mostrador y echó un vistazo a mi lista escrita, su expresión cambió drásticamente. Abrió los ojos de par en par y miró el papel, luego a mí, con una intensidad casi inquietante. Terminé mi compra y salí donde me esperaba mi carruaje. Pero antes de poder subir, oí pasos rápidos detrás de mí. Theodore apareció de repente y sin ninguna ceremonia ni respeto por el decoro, subió de un salto a mi carruaje. Mis guardias se movieron para intervenir, pero alcé una mano para detenerlos. Theodore se sentó frente a mí, respirando con dificultad, con la mirada fija en mi rostro. La carta, dijo con urgencia. La advertencia sobre el torneo. Fuiste tú quien la envió, ¿verdad, Lady Visa? Lo observé con calma. Creo que la ambición de un verdadero guerrero debe abarcar los 4 puntos cardinales del imperio, capitán Theodore. No te quedes confinado en un solo lugar como un águila enjaulada. Mi padre siempre decía que eras un comandante nato, destinado a liderar ejércitos y defender nuestras fronteras. Simplemente pensé que sería una tragedia que se desperdiciara tal talento. Aceptar o rechazar un puesto tan limitado era tu decisión. Simplemente me aseguré de que tuvieras la información necesaria para elegir con sabiduría. Theodore me miró fijamente un buen rato con el rostro lleno de emociones. Gratitud, respeto y algo más profundo. Finalmente inclinó la cabeza. Gracias, señora Visa. Me salvaste la vida, aunque estoy seguro de que no lo ves así. Si alguna vez puedo hacer algo para saldar esta deuda, solo tienes que pedirlo. Estoy a tu servicio. Extendió la mano y desató un colgante de jade de su cinturón, una insignia militar que lo identificaba como capitán de caballería. Me lo puso en la mano. Quédate con esto. Si alguna vez necesitas ayuda, envíame esto y acudiré, sin importar dónde esté ni qué esté haciendo. Antes de que pudiera responder, saltó del carruaje y desapareció en la calle llena de gente. Miré el colgante de jade en mi palma. Estaba cálido por llevarlo junto a su cuerpo, grabado con el símbolo de lealtad. Una herramienta útil, pensé. Nunca se sabe cuándo tales conexiones pueden resultar valiosas. Los preparativos para la boda de Marco con la princesa Helena se desarrollaron según el protocolo imperial. El Ministerio de Derechos supervisó cada detalle, desde los atuendos ceremoniales hasta los preparativos del banquete y los rituales de bendición. Iba a ser el evento de la temporada, una celebración del amor entre la amada hija del emperador y su consorte elegido. Marco pasaba los días acompañando a Helena en diversas excursiones. Admiraban las flores en los jardines imperiales, veían la salida de la luna desde los pabellones del palacio, salían de caza por el campo y asistían a representaciones teatrales. Helena, que siempre había sido algo reservada y solitaria, quedó completamente cautivada por las atenciones y los halagos de Marco. Ella se enamoró perdidamente de él, mientras que él solo veía el poder y la influencia que podía obtener a través de ella. Era casi triste en cierto modo. Casi. Todo transcurrió con normalidad hasta la noche del banquete imperial previo a la boda. El banquete se celebró en el gran salón de la Suprema Armonía, con cientos de invitados presentes, nobles, ministros, oficiales militares y dignatarios extranjeros. El emperador presidió desde la cabecera del salón, con la princesa Helena sentada a su derecha y Marco a su izquierda. El ambiente era festivo. El vino corría a raudales. Los músicos tocaban. Los bailarines actuaron. El emperador estaba de muy buen humor, visiblemente complacido de ver a su hija tan feliz. En un momento dado, se volvió hacia Marco con una sonrisa benévola. Marcus, pronto te unirás oficialmente a nuestra familia imperial. ¿Deseas solicitar alguna recompensa? Habla con libertad. En esta feliz ocasión, me inclino a ser generoso. Estaba sentada en una mesa cercana con las demás damas de la corte y observaba a Marcus con atención. Era un momento crucial. En mi vida anterior, Theodore había rechazado la oferta con modestia, sin pedir nada a cambio. Fue la decisión correcta.
Se esperaba que un consorte fuera humilde y agradecido, no avaro. Pero Marco no era Teodoro. Marco se puso de pie con el rostro sonrojado por el vino y la confianza. Hizo una reverencia al emperador y luego habló en voz lo suficientemente alta como para que toda la sala lo oyera. Su Majestad es muy amable. Si me permiten la osadía, tengo una humilde petición. Mi amigo y compañero de armas, Daniel, hermano mayor de Lady Biche, ha servido lealmente en la caballería del sur durante muchos años. Es un guerrero hábil y un hombre de gran integridad. Le pediría a Su Majestad que considerara ascenderlo al puesto de comandante regional. Un murmullo recorrió la sala. Tal petición era sumamente inapropiada. Marco no tenía autoridad para recomendar nombramientos militares, y menos en su propio banquete de bodas. Se estaba excediendo considerablemente. La expresión del emperador no cambió, pero vi una ligera tensión en sus ojos. No estaba contento. Helena, percibiendo la tensión, intervino rápidamente con una leve risa. Marcus es demasiado modesto. Pide por otros, pero no por sí mismo. Padre, ¿por qué no le concedes a Marcus un puesto en el Ministerio de Guerra? Es un arquero y estratega muy talentoso. Podría serte muy útil allí. Tenía buenas intenciones al intentar ayudar a su futuro esposo. Pero solo había empeorado todo. Un silencio incómodo invadió la sala. El ministro de Personal, un hombre mayor con décadas de experiencia, se levantó lentamente de su asiento. Su Majestad, ¿me permite hablar? El emperador asintió. El cargo de consorte imperial es de gran honor y responsabilidad. Según la antigua ley y tradición, el deber de un consorte es para con la princesa y mantener la armonía en la casa imperial. Los consortes no sirven en ministerios gubernamentales ni en mandos militares. Esta ley existe para prevenir conflictos de intereses. Y para asegurar la lealtad del consorte inquebrantable. Habló con suavidad, pero su significado era claro. Marcus no podía servir en el Ministerio de Guerra ni en ningún otro cargo gubernamental. Su papel era puramente ceremonial. Helena se puso seria. Pero, no se podía hacer una excepción. Marcus tiene mucho talento. No puede haber excepciones, Su Alteza, dijo el ministro con firmeza. La ley se aplica a todos los consortes sin excepción. Ha sido así durante 300 años. Marcus, que había permanecido de pie con confianza, de repente pareció inseguro. Pero Su Majestad, pensé que como esposo de la princesa, tendría oportunidades de servir al imperio en otras funciones. Liderazgo militar, quizás, o funciones de asesoría. No comprendes tu posición, Marco, interrumpió el emperador con voz fría. Como consorte imperial, tu servicio al imperio consiste exclusivamente en apoyar a la princesa Helena y administrar su casa. Ese es el alcance total de tus deberes. Recibirás un generoso estipendio y un título ceremonial, pero no tendrás autoridad política ni militar. ¿Está claro? El rostro de Marcus palideció. Observé cómo la realidad empezaba a calar hondo, lenta y dolorosamente, como una cuchilla deslizándose entre sus costillas. Acababa de darse cuenta de que había quedado atrapado. Sí, Su Majestad, lo entiendo. Perdona mi presunción. Se sentó pesadamente con las manos ligeramente temblorosas. Helena se acercó para tomarle la mano, intentando consolarlo, pero él apenas pareció notar su toque. El banquete continuó, pero el ánimo de Marcus se había ensombrecido visiblemente. Bebió mucho, apenas probó la comida y respondió a los intentos de conversación de Helena con respuestas distraídas y monótonas. Bebí un sorbo de vino y lo observé con satisfacción. La primera grieta en su delirio había aparecido. Ahora solo se agrandaría. La boda se celebró 3 semanas después, con toda la grandeza y ceremonia propias de una unión imperial. Marco y Helena se casaron en el Salón de la Suprema Armonía, con el propio emperador presidiendo el ritual. Después hubo una celebración de 7 días con banquetes, representaciones y festividades que abarcó a toda la capital. Para el mundo exterior, parecía un matrimonio por amor bendecido por el cielo. Helena estaba radiante de felicidad. Marcus interpretó bien su papel, sonriendo y haciendo reverencias en todos los momentos oportunos. Pero yo sabía la verdad.
Lo notaba en la tensión en sus ojos, en la risa forzada, en cómo apretaba la mandíbula cuando alguien lo llamaba consorte imperial, un título que le recordaba que ya no era un guerrero, sino un esposo decorativo. La puerta de la jaula se había cerrado, y Marcus empezaba a darse cuenta de que no podía salir. Después de la boda, me retiré de la corte por un tiempo. Había asuntos que atender en la finca de mi familia y además, quería dejar que la situación se desarrollara con naturalidad, como un jardinero que planta semillas y luego se retira para dejarlas crecer. Pasaron 6 meses. Durante ese tiempo recibí informes ocasionales de mis contactos en la corte. Marcus se sentía cada vez más frustrado y amargado. Había intentado varias veces convencer a Elena de que solicitara a su padre un nombramiento militar, o al menos, un puesto de asesor en el gobierno. En cada ocasión, Elena se había negado amablemente, explicándole que no era posible y que debía centrarse en sus deberes como su consorte. También había intentado forjar su propia red de influencia, invitando a varios funcionarios y líderes militares a reuniones privadas, pero esas reuniones no habían dado ningún resultado. Nadie estaba interesado en entablar amistad con una consorte. Él carecía de poder real para ofrecérselo. Lo más devastador de todo fue que Marco había descubierto en qué consistiría realmente su vida diaria: asistir a Elena en diversas funciones palaciegas, gestionar el personal doméstico, seleccionar los menús para las cenas familiares, organizar festivales estacionales y, en general, ocuparse de las minucias de la administración doméstica. Era un rol ideal para alguien que deseaba una vida tranquila y cómoda. Para alguien como Marco, ambicioso, inquieto y ávido de gloria, era una tortura. Los informes decían que se había vuelto malhumorado y retraído, discutiendo frecuentemente con Elena por asuntos triviales. Ella, a su vez, estaba confundida y dolida, incapaz de comprender por qué su amado esposo parecía tan infeliz. Entonces, después de 6 meses, ocurrió algo interesante. Marcus tuvo una amante. Se llamaba Catherine. Había sido cortesana en uno de los establecimientos más exclusivos de la capital. Era hermosa, culta y experta en las artes del entretenimiento y la adulación. Marco había empezado a visitar su establecimiento poco después de su boda y a los pocos meses, pagó una suma enorme para comprar su contrato y establecerla en una residencia privada cerca del palacio. Esto, por supuesto, era completamente ilegal. Por ley, un consorte imperial no podía tener concubinas ni amantes de ningún tipo. Hacerlo se consideraba un insulto tanto para la princesa como para la familia imperial. Pero Marco estaba desesperado por volver a sentirse poderoso, por sentirse deseado, por tener algún aspecto de su vida bajo su control. Catalina le proporcionó esa ilusión. Le dijo que era fuerte e impresionante, destinado a la grandeza. Lo hizo sentir como un hombre, no como un simple accesorio. Cuando la noticia del romance llegó a la princesa Elena, quedó devastada. Había amado de verdad a Marcus, había creído en su matrimonio y confiado plenamente en él. La traición la hirió profundamente. Al principio intentó manejarlo con discreción. Ella confrontó a Marcus en privado, exigiéndole que terminara la relación. Él se negó. Discutieron acaloradamente y Marcus alegó que era un hombre, no un monje, y que Elena no tenía derecho a controlar todos los aspectos de su vida. «Me querías como tu consorte», dijo con frialdad. «Bien, soy tu consorte, pero sigo siendo un hombre y viviré mi vida como quiera». Elena lloró y se enfureció, pero Marcus no cedió. En su mente, tener una amante era su único acto de rebeldía, su única forma de afirmar su independencia. Se aferró a Catherine como un hombre que se ahoga se aferra a un madero flotante. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Elena acudió a mí en busca de consejo. Nos reunimos en sus aposentos privados, lejos de miradas y oídos curiosos. Parecía agotada, con ojeras, y su rostro más delgado de lo que recordaba. La princesa segura y feliz que había conocido había desaparecido, reemplazada por esta mujer angustiada y desesperada. «Visa», dijo con la voz entrecortada. «No sé qué hacer. Marcus tiene una amante. Todo el mundo lo sabe ahora. El tribunal murmura. Mi padre está furioso, pero Marcus se niega a terminarlo, dice. Dice que no lo entiendo, que lo he atrapado, que le he arruinado la vida». Las lágrimas corrían por su rostro, pero lo amo. Creí que él también me amaba. Le di todo, mi corazón, mi confianza, mi devoción.
¿Por qué no es suficiente? ¿Qué hice mal? Tomé su mano con suavidad. No hiciste nada malo, Su Alteza. Marcus es el culpable. Ha roto sus votos contigo y ha violado la ley imperial. No debes culparte. Pero pensé que si le daba más tiempo, si era más comprensiva, llegaría a amarme. ¿No es eso lo que se supone que deben hacer las esposas? Ser pacientes y perdonar. Hay una diferencia, dije con cuidado, entre la paciencia y permitir que te falten al respeto. Marcus ha demostrado su verdadero carácter. Solo se preocupa por sí mismo, por sus ambiciones, sus deseos, su orgullo. Nunca te valoró como persona. Solo quería lo que representabas. Elena me miró con los ojos enrojecidos. ¿Qué debía hacer? Consideré mis siguientes palabras con cuidado. Su Alteza tiene opciones. Eres la hija del emperador, no la esposa de un comerciante sin poder. Podrías exigirle a Marcus que ponga fin a la relación y amenazarlo con un castigo si se niega. Podrías divorciarte de él, la ley lo permite en casos de infidelidad. Hice una pausa. Podrías confrontar a esta amante públicamente y obligar a Marcus a elegir entre ella y su posición. ¿Confrontarla públicamente? Elena pareció alarmada. Pero eso causaría un escándalo. El escándalo ya existe, señalé. Al menos así controlarías cómo se desarrolla todo. Y si Marcus realmente te ha sido infiel, la ley está de tu lado. Un consorte que tiene una amante puede enfrentarse a un castigo severo, incluso a la ejecución. Elena palideció. Ejecución. Pero no quiero que muera. Solo quiero que me ame. Su Alteza, dije con dulzura. Me temo que eso no será posible. El corazón de Marcus nunca ha sido realmente suyo. Quizás sea hora de aceptarlo y protegerte. Se quedó callada un buen rato mirándose las manos. Finalmente asintió lentamente. Tienes razón. He sido una tonta. He dejado que mi amor por él me cegara ante la verdad. Me miró y vi una mirada de acero renovado. Ayúdame, Visa. Ayúdame a manejar esto bien. Sonreí. Por supuesto, Su Alteza. Para eso están los amigos. El enfrentamiento se organizó para una fiesta pública en los jardines, una reunión aparentemente inocente de nobles y funcionarios en los jardines imperiales. La princesa Elena estaría presente, al igual que muchos miembros de la corte. Y mediante información cuidadosamente filtrada, nos aseguramos de que Marco y su amante Catalina estuvieran presentes. El día era perfecto. Cielos despejados, sol cálido, flores en plena floración. Los sirvientes recorrían los jardines con bandejas de refrigerios. Los músicos tocaban suavemente de fondo. A primera vista, parecía un evento social agradable. Pero yo sabía que no era así. Este era un campo de ejecución. La princesa Elena llegó primero vestida con elegantes túnicas y con la corona imperial de jade que marcaba su estatus. Se movía por la fiesta con majestuosa compostura, saludando a los invitados y charlando de temas triviales, aunque podía ver la tensión en sus hombros. Marcus llegó poco después sin Catherine. Parecía incómodo con su ropa de consorte ceremonial y evitó el contacto visual con Elena. En cambio, se acercó a un grupo de oficiales de menor rango, intentando entablar una conversación sobre asuntos militares, un tema que ellos desviaron cortésmente sabiendo que no tenía autoridad para hablar de tales asuntos. Entonces llegó Catherine. Entró por una entrada lateral, vestida con túnicas demasiado elaboradas y caras para su estatus. Era evidente que Marcus había gastado mucho en ella. Era hermosa, tenía que admitirlo. Rasgos delicados, movimientos gráciles y un aire de inocencia calculada. Vio a Marcus al otro lado del jardín y se dirigió hacia él, aparentemente ajena a las miradas de asombro y los susurros que la seguían. O quizás simplemente no le importó. Al llegar a Marcus, le sonrió con adoración y le puso una mano posesiva en el brazo. Mi señor, lo he estado buscando por todas partes. El rostro de Marcus se sonrojó de vergüenza y rabia. Catherine, ¿qué haces aquí? Esto es una fiesta imperial en el jardín. No puedes bromear. Pero me invitaste, dijo ella, abriendo los ojos con inocencia. ¿No te acuerdas?
Dijiste que querías que conociera a tus amigos en la corte. Claro que fue una invención, pero cumplió su propósito. La situación se hizo pública a la vista de todos. La princesa Helena, que se encontraba al otro lado del jardín, se giró ante la conmoción. Su rostro palideció y luego se sonrojó de ira. Caminó hacia ellos y la multitud se abrió ante ella como agua. Tú, dijo con la voz temblorosa de furia mientras miraba a Catalina. ¿Te atreves a aparecer aquí? ¿En los jardines imperiales? Catalina hizo una reverencia burlona y superficial. Su Alteza, perdone mi ignorancia. Solo acompañaba a mí. ¿Su qué? Interrumpió Helena bruscamente. ¿Su qué exactamente? Porque este hombre que está a su lado es mi esposo, el consorte imperial, no su patrón ni protector, ni lo que usted imagine. Marcus se interpuso entre ellos intentando calmar la situación. Helena, por favor, no estés aquí. Podemos hablar de esto en privado. No, dijo Helena con firmeza. Lo discutiremos aquí, ahora, delante de todos. Se volvió hacia la multitud reunida y alzó la voz. Que todos sean testigos. Mi consorte ha traicionado sus votos. Ha mantenido una amante violando la ley imperial, y ahora la exhibe ante la corte como si tuviera derecho a hacerlo. Murmullos de conmoción y desaprobación resonaron entre la multitud. Varios funcionarios parecían escandalizados. Las damas susurraban tras sus fans, con expresiones que oscilaban entre la compasión por Helena y el desprecio por Marcus. El rostro de Marcus se ensombreció de ira. Estás armando un escándalo por nada. Catherine simplemente. ¿Qué? Preguntó Helena. ¿Solo una mujer que compraste y que tienes en una residencia privada? ¿Solo una mujer a la que visitas con frecuencia mientras tu legítima esposa te espera? ¿Se supone que eso lo arreglará? Está embarazada de mi hijo, soltó Marcus, y al instante pareció arrepentirse de sus palabras. El jardín quedó en completo silencio. Helena lo miró fijamente con el rostro pálido. ¿Qué? Catherine sonrió y se llevó una mano a su vientre a un plano. Es cierto, Su Alteza. Estoy de 3 meses de embarazo. Seremos una familia. Había estado esperando este momento. Di un paso al frente y me coloqué junto a Helena. Mi voz era clara y cariñosa. Qué interesante, dije. Porque la princesa Helena no ha podido concebir durante su matrimonio. ¿No es eso lo que afirmaste, Marcus? ¿Que debe haber algún problema de salud con la princesa? Marcus me miró fijamente y vi un destello de reconocimiento y odio en su rostro. Él lo sabía. En ese momento supo que yo había orquestado toda esta situación. Eso es diferente, tartamudeó. Catalina es la princesa y yo. ¿Qué? Preguntó Helena con voz amenazante. ¿Qué, Marcus? Termina la frase. Es evidente que eres estéril, dijo Marcus con brutalidad, abandonando toda pretensión diplomática. Todo el mundo lo sabe. Llevamos meses casados y no has concebido. Claramente es un problema tuyo, no mío. La crueldad de sus palabras dejó atónitos a varios. Acusar públicamente a una princesa de infertilidad no solo era grosero, sino un grave insulto a la familia imperial. Helena apretó los puños, pero mantuvo la compostura. ¿Eso es lo que crees? ¿Que soy infértil? Debe ser cierto, insistió Marcus. ¿Por qué si no estarías embarazada ya? Pero Catherine concibió inmediatamente. Eso demuestra que el problema es tuyo, no mío. Capté la mirada de Helena y asentí levemente. Este era el momento que habíamos planeado. Muy bien, dijo Helena con voz fría como el invierno. Si de verdad crees que soy infértil, aclaremos este asunto de una vez por todas. Llamaré a los médicos imperiales para que me examinen aquí mismo, ahora mismo, delante de todos. Ellos podrán determinar si realmente tengo algún problema de salud. Marcus parecía inseguro. Eso es. No hay necesidad. Ah, pero insisto, dijo Helena. Me has acusado públicamente. Demostremos si es verdad o mentira. Se volvió hacia un sirviente. Llame a los médicos imperiales de inmediato.
Llame también al Dr. Lawrence de la sala de rejuvenecimiento y al Dr. William, de la clínica de Serenidad. Quiero varias opiniones expertas. En cuestión de minutos llegaron 3 médicos, el anciano médico imperial que servía en palacio y los 2 médicos privados más respetados de la capital. La multitud se acercó presintiendo el drama. Una criada del palacio empezó a colocar una pantalla de privacidad, pero Helena le indicó que se marchara. Sin pantalla. Quiero que todos vean. Mi honor ha sido atacado públicamente. Que mi reivindicación sea igualmente pública. Los 3 médicos se acercaron vacilantes, visiblemente incómodos con la situación. El médico imperial habló primero. Su Alteza, ¿es esto realmente necesario? Quizás un examen privado sería más apropiado. Tómenme el pulso, ordenó Helena. Los 3, díganle a todos lo que encuentren. Los médicos intercambiaron miradas y procedieron a examinarla. Cada uno le tomó el pulso cuidadosamente, estudió su complexión y le hizo algunas preguntas en voz baja. Finalmente se apartaron y conversaron en voz baja. El médico imperial se volvió para dirigirse a la multitud con expresión seria. La salud de la princesa Helena es normal. Su pulso es fuerte y equilibrado. Su chi fluye con fluidez. No presenta ningún signo de afección que pueda impedir la concepción. De hecho, diría que su salud es excelente. Con un descanso y una alimentación adecuados, no debería tener dificultades para tener hijos. El Dr. Lawrence del Centro de Rejuvenecimiento asintió. Estoy totalmente de acuerdo. La princesa es joven y sana. No veo ninguna razón por la que no pudiera concebir. El Dr. William añadió que si no ha podido concebir, ciertamente no se debe a ninguna deficiencia en la salud de la princesa. La multitud estalló en murmullos. Marcus se quedó paralizado con el rostro ceniciento. Pero eso es imposible, dijo débilmente. Si está bien, ¿por qué? El Dr. William miró a Marcus con una expresión extraña. Quizás, consorte, el problema esté en otra parte. Si me permite examinarla también, podríamos determinar la verdadera causa. ¿Qué? Marcus retrocedió. No me pasa nada. Catherine está embarazada. Eso prueba que estoy bien. ¿En serio? El Dr. William se acercó estudiando atentamente el rostro de Marcus. De hecho, consorte, viendo tu complexión y tu porte, sospecho que podrías tener una deficiencia de esencia vital. Es una condición que dificultaría enormemente, si no imposible, tener hijos. ¡Qué absurdo!, gritó Marcus. Catherine está embarazada de mi hijo ahora mismo. ¿Lo es? Preguntó el Dr. Lawrence en voz baja. Se giró hacia Catherine. Señorita, ¿puedo examinarla también? La expresión de confianza de Catherine finalmente flaqueó. Yo. No es necesario. Conozco mi propio cuerpo. Sin embargo, debo insistir, dijo la princesa Helena. Si de verdad llevas el hijo de mi consorte, los médicos deberían confirmarlo. Los guardias se movilizaron para impedir que Catherine huyera. A regañadientes, permitió que el Dr. Lawrence le tomara el pulso. Tras un momento asintió. Efectivamente está embarazada. De unos 3 meses, como ella misma afirmó. Marcus parecía triunfante. ¿Lo ves? Te lo dije. Sin embargo, continuó el Dr. Lawrence, también debo examinar al consorte, porque basándome en mi observación de su condición física, tengo serias dudas sobre su capacidad para engendrar hijos. Antes de que Marcus pudiera protestar, los guardias lo sujetaron y lo obligaron a sentarse. El Dr. Lawrence le tomó el pulso, lo examinó con atención y luego retrocedió con expresión sombría. Como sospechaba, el consorte tiene una grave deficiencia de energía juvenil. Sus riñones están débiles y su vitalidad está agotada. Esta condición suele ser consecuencia del consumo excesivo de alcohol, la falta de sueño y el estrés crónico. Se dirigió a la multitud. En mi opinión profesional, este hombre es incapaz de tener hijos. Puede parecer fuerte físicamente, pero su salud reproductiva está gravemente comprometida. El jardín estalló en ruido. Todos hablaban a la vez, señalando a Marcus, a Catherine, a los médicos. Así que la princesa no es infértil, sino el consorte. Pero entonces, ¿de quién es el hijo que lleva la señora?
Obviamente no es suyo. ¡Qué escándalo! Marcus se abalanzó sobre Catherine, agarrándola por los hombros y zarandeándola. ¿De quién es el hijo? ¿De quién? Dijiste que era mío. Catherine intentó apartarse, llorando. Es tuyo. Los médicos deben estar equivocados. No me mientas. A Marcus se le quebró la voz. Si no puedo tener hijos, ¿de quién es el bastardo que llevas dentro? No lo sé. Catherine gritó. Ahora lloraba. Su compostura, cuidadosamente mantenida, se hizo añicos. Solo me visitabas unas cuantas veces al mes. Apenas me pagabas lo suficiente para vivir. Creía que eras el consorte de la princesa. Creía que tenías una riqueza ilimitada, pero apenas podías permitirte alimentarme. Tuve que atender a otros clientes solo para sobrevivir. Las confesiones silenciaron a la multitud. Por un momento, nadie se movió. Entonces el rostro de Marcus se retorció de rabia. ¡Puta! ¿Salías con otros hombres mientras decías que estabas embarazada de mi hijo? Me engañaste. Te engañé. Las lágrimas de Catherine se convirtieron en risa furiosa. Me engañaste. Dijiste que eras poderosa y rica. En cambio, terminé comiendo sopa de verduras y gachas de arroz todos los días. Acudí a ti buscando una vida de lujo, y en cambio me encontré con la pobreza. Al menos mis otros clientes pagaban bien. Marcus la golpeó en la cara. Catherine cayó al suelo gritando de dolor. Él intentó patearla, pero los guardias lo sujetaron y lo apartaron. ¡Basta! La voz de la princesa Helena atravesó el caos como una espada. Los guardias sujetaron a la consorte, y alguien ayudó a la mujer a llamar a un médico. El doctor William corrió al lado de Catherine. Después de un momento, levantó la vista. Su expresión era preocupada. Está sangrando, Su Alteza. La caída ha provocado un aborto. Catherine gimió, agarrándose el estómago. Marcus forcejeó con los guardias que lo sujetaban. Su rostro se contorsionó de furia y desesperación. Helena los miró a ambos con frío desdén. Marco, como mi consorte, hiciste juramento de fidelidad y lealtad. Has violado ese juramento de la forma más atroz posible. Mantuviste una amante, gastaste los fondos de nuestra casa en ella y la atacaste delante de testigos. Ella alzó la voz para que todos la oyeran. Según las leyes de esta dinastía, un consorte que toma una amante o concubina es culpable de insultar a la familia imperial. El castigo es la ejecución. Marco cayó de rodillas. Helena, por favor. Lo siento. Nunca quise faltarte al respeto. Solo quería un hijo. Quería darte un heredero. Pensé que Catherine podría. ¿Podría qué? ¿Podría tener un hijo que hicieras pasar como mío? ¿De verdad creías que era tan estúpida? La voz de Helena temblaba de ira y dolor. Nunca me quisiste. Solo querías el poder que creías que podía darte. Y cuando te diste cuenta de que no podías tener ese poder, buscaste otras maneras de sentirte importante. Bueno, felicidades, Marcus. Has logrado convertirte en el escándalo de la capital. Se volvió hacia uno de los funcionarios presentes. Ministro Chan, tráigame material de escritura. Me divorcio de este hombre. Aquí mismo, ahora mismo. Helena, no, por favor, suplicó Marcus. Estaba equivocado. Cambiaré. Seré mejor. Solo dame otra oportunidad. Ya tuviste suficientes oportunidades, dijo Helena con frialdad. Las desperdiciaste todas. El ministro Chan trajo un escritorio, un pincel y papel. Helena escribió rápidamente sin vacilar la mano. Por la autoridad que me confiere la princesa Helena, disuelvo mi matrimonio con Marcus de la Caballería del Sur. Nuestra unión ha terminado. Ya no es mi consorte. Además, por sus crímenes contra nuestro matrimonio y contra la ley imperial, solicito que sea remitido al magistrado capital para su juicio y sentencia. Firmó el documento con un gesto florido, estampó su sello imperial y se lo entregó al ministro Chan. Que esto se presente de inmediato ante el Ministerio de Derechos y escolten a la ex consorte al juzgado.
Mientras los guardias se llevaban a Marcus a rastras, este gritaba, ya no súplicas de clemencia, sino acusaciones. Era Visa. Ella lo hizo. Me tendió una trampa. Ha estado conspirando contra mí desde el principio. Sus ojos encontraron los míos entre la multitud, llenos de odio y de una comprensión incipiente. Me arruinaste, Visa. ¿Por qué? ¿Qué te hice? Sostuve su mirada con calma y no dije nada. No había nada que decir que él pudiera entender. Seguía gritando mientras lo arrastraban por las puertas del jardín. El juicio fue rápido. Marco fue acusado de violar el juramento de su consorte al mantener una amante, un delito que insultaba a la princesa Helena y, por extensión, al propio emperador. Las pruebas eran abrumadoras. Decenas de testigos lo habían visto con Catalina, lo habían escuchado admitir públicamente el romance y presenciado su violenta agresión. El magistrado lo condenó a muerte por decapitación. La ejecución se programó para dentro de 3 días. Todos los bienes de Marco fueron confiscados por el Tesoro Imperial. No tenía familia que lo llorara. Sus padres habían fallecido hacía años, y no tenía hermanos ni parientes cercanos. Vendieron a algunos sirvientes veteranos de su casa para pagar sus deudas. La noche antes de su ejecución, Marcus pidió verme una última vez. En contra de mi buen juicio, fui a la prisión imperial. Las celdas bajo el juzgado de la capital eran oscuras, húmedas y apestaban a miseria humana. Marcus estaba en la celda más profunda, encadenado a la pared. Había sido torturado durante el interrogatorio, procedimiento habitual para los crímenes contra la familia imperial. Su elegante ropa estaba rasgada y ensangrentada. Tenía la cara magullada e hinchada. Parecía más un mendigo que el orgulloso guerrero que había sido. Al verme acercarme se arrastró hasta los barrotes con el tintineo de sus cadenas. Vicia, dijo con voz áspera apenas audible. ¿Fuiste tú? ¿Hiciste todo esto? Me quedé justo fuera de su alcance observándolo con frialdad. Sí. Se rió con una voz entrecortada y desesperada. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? ¿De verdad no lo sabes? Pregunté en voz baja. No. Éramos amigos. Me importabas. Incluso prometí casarme contigo cuando tuviera suficiente poder. Dejaste morir a mi familia, interrumpí con la voz tan cortante como un cristal roto. En mi vida anterior, o quizás en un futuro que ya no verás, te advertí sobre la trampa de las consortes. La evitaste tal como querías. Construiste tu carrera militar, te convertiste en general y lograste todo lo que decías querer. Pero aún así no te bastó. Te amargaste viendo a Teodoro en palacio, convencido de que podrías haber convertido esa posición en poder real. Marcus me miró confundido. ¿Vida anterior? ¿De qué hablas? Cuando mi familia se vio envuelta en problemas políticos y fue condenada a muerte, te rogué que nos ayudaras. Te supliqué que usaras tu posición para presentar una petición al emperador en su nombre. ¿Sabes lo que hiciste? Me acerqué a los barrotes. Me agarraste la garganta y me apretaste hasta que no pude respirar. Me dijiste que me odiabas, que siempre me habías odiado, que todo era culpa mía. Las lágrimas me picaban en los ojos, pero parpadeé para contenerlas. Así que cuando el cielo me dio una segunda oportunidad, al despertar la mañana de ese torneo sabiendo en que te convertirías, tomé una decisión. Decidí darte exactamente lo que querías, el puesto de consorte. El amor de la princesa. Todo lo que creías que te haría poderoso y feliz. ¿Pero por qué? Susurró Marcus. Si sabías lo que iba a pasar, ¿por qué lo hiciste? Porque era lo que merecías, dije simplemente. Querías poder sin ganártelo. Querías gloria sin sacrificio. Querías usar a la gente, a mí, a Helena, a cualquiera, como trampolines para tu ambición. Así que te di la oportunidad de mostrar tu verdadera naturaleza. Y lo hiciste. Te destruiste a ti mismo, Marcus. Yo solo organicé las circunstancias. Marcus guardó silencio un largo rato, mirándome con una mezcla de horror y fascinación. Eres un demonio, dijo finalmente. No, respondí con calma. Solo soy una mujer que aprendió a protegerse a sí misma y a quienes ama.
Tu ambición fue tu perdición, Marcus. Yo no. Me di la vuelta para irme. Visa, espera, gritó desesperado. Por favor. Si alguna vez te importé, pídele clemencia a la princesa. No quiero morir. Me detuve en la puerta de la celda y lo miré por última vez. Nunca me importaste, Marcus. Me importaba la persona que creía que eras. Pero esa persona nunca existió. Adiós. Salí de la prisión sin mirar atrás. 3 días después, la mañana de la ejecución, ocurrió algo extraordinario. El capitán Teodoro regresó a la capital. Llevaba 6 meses liderando una campaña en la frontera norte, combatiendo las incursiones de las tribus nómadas que periódicamente amenazaban el imperio. Bajo su mando el ejército del norte había obtenido una victoria decisiva, aplastando a las fuerzas enemigas y asegurando la frontera durante años. Ahora regresaba triunfal. Me encontraba en las murallas de la ciudad con miles de ciudadanos, observando cómo el ejército de Teodoro cruzaba las puertas. Eran un espectáculo magnífico. 10.000 soldados con armaduras relucientes, sus estandartes ondeando en lo alto, sus armas reflejando el sol de la mañana, y a la cabeza, montado en un caballo de guerra blanco, cabalgaba el mismísimo Teodoro. Vestía sus galas militares, y su armadura estaba decorada con las medallas y símbolos de sus diversas victorias. Su rostro era más duro de lo que recordaba, curtido por meses de campaña y batalla. Pero sus ojos eran claros y fieros, los ojos de un hombre que había encontrado su verdadero propósito. El propio emperador había acudido a recibir al ejército que regresaba, de pie sobre la puerta de la Suprema Armonía con sus ministros y generales. Mientras Teodoro desmontaba y se arrodillaba para presentar sus respetos, el emperador sonrió ampliamente. Levántate, capitán Teodoro. Hoy has traído un gran honor a nuestro imperio. Por su servicio, lo ascendemos al rango de general y lo nombramos comandante de las defensas del norte. Tendrá autoridad sobre todas las fuerzas militares de las provincias del norte. Teodoro hizo una profunda reverencia. Este humilde servidor es indigno de tal honor. Solo cumplí con mi deber. Tú hiciste mucho más de lo que debías, dijo el emperador con cariño. Gracias a ti, nuestras fronteras están seguras y nuestros enemigos dispersos. El imperio está en deuda contigo. Mientras la celebración continuaba, con el ejército marchando por la ciudad entre vítores de miles, sentí un toque en el hombro. Me giré y encontré a uno de los tenientes de Teodoro de pie junto a mí. Lady Visa, el general Teodoro solicita el honor de contar con su presencia en el banquete de la victoria de esta noche. Desea agradecerle personalmente su guía. Miré hacia la puerta de la ciudad, donde pude ver otra escena, muy distinta del regreso triunfal del ejército. Al otro lado de la ciudad, cerca del campo de ejecución, Marcus era conducido a su muerte. No había multitudes vitoreándolo ni pancartas ondeando, solo un puñado de guardias y un pequeño grupo de curiosos que habían venido a presenciar el acto final del escándalo. Pensé en el contraste entre los dos hombres, Teodoro y Marcus. Uno había abrazado el deber y el sacrificio, luchando por algo más grande que él mismo. El otro solo había perseguido la ambición y la gloria personal, dispuesto a usar a cualquiera para conseguir lo que quería. A uno lo celebraban como héroe. El otro estaba a punto de perder la cabeza. Dígale al general Teodoro que sería un honor asistir, le dije al teniente. Al alejarme de la muralla, oí el lejano sonido de tambores provenientes del lugar de ejecución. Se estaba ejecutando la sentencia. No miré atrás. El destino de Marcus estaba sellado, y no me sentía culpable. Él había tomado sus propias decisiones. Yo simplemente me había asegurado de que asumiera las consecuencias. Esa noche en el banquete de la victoria, me encontré sentado cerca de la cabecera del salón, junto a la familia imperial. La princesa Helena también estaba allí, luciendo más tranquila de lo que la había visto en meses. Me miró y sonrió una sonrisa sincera llena de gratitud y alivio. El general Teodoro se me acercó durante el banquete con 2 copas de vino. Me ofreció una y brindó con la suya. Por Lady Visa, dijo en voz baja, mirándome a los ojos con calidez y respeto, quien me salvó de un destino peor que la muerte y me dio la oportunidad de servir a mi imperio como estaba destinado a hacerlo. Le rocé la copa con la suya al general Teodoro, quien tuvo la sabiduría de escuchar y el coraje de elegir el camino más difícil.
Escuché lo que pasó con Marcus, dijo Theodore después de que ambos bebimos. Toda la capital habla de ello. Entiendo que usted contribuyó a exponer sus crímenes. Simplemente revelé la verdad, dije. Marcus se rebeló. Aún así, dijo Theodore pensativo, se necesitó mucha astucia para organizarlo todo con tanta perfección. Eres una mujer peligrosa, Lady Visa. Solo para quienes lo merecen, respondí con una leve sonrisa. Theodore se rió. Entonces me alegro de ser tu aliado y no tu enemigo. Hizo una pausa y su expresión se tornó más seria. ¿Aún tienes el colgante que te di? Asentí, tocando mis cuerdas donde descansaba a salvo. Siempre. Bien. Esa promesa sigue en pie, Visa. Siempre lo estará. Me observó un momento. ¿Y quién sabe? Quizás algún día necesites un favor del comandante de las defensas del norte. Quizás, dije con una leve sonrisa. Tu confianza no es algo que tome a la ligera. Hablamos hasta altas horas de la noche sobre muchas cosas, estrategia militar, política cortesana, literatura, filosofía. Me pareció inteligente, reflexivo y sorprendentemente culto para ser un soldado de carrera. Y lo más importante, me pareció fundamentalmente decente, el tipo de hombre que cumpliría su palabra y protegería a quienes estaban a su cargo. El tipo de hombre que Marcus fingía ser, pero nunca lo fue. Al terminar el banquete y comenzar a retirarse los invitados, la princesa Helena se me acercó. Había despedido a sus invitados, pues quería hablar en privado. Visa, dijo en voz baja, te debo más de lo que jamás podré pagar. Me salvaste de un matrimonio terrible y me ayudaste a ver la verdadera naturaleza de Marcus. Si hubiera seguido creyendo en sus mentiras, no sé qué habría pasado. Habría sobrevivido, le aseguré. Eres más fuerte de lo que crees, Helena. Quizás. Bajó la mirada hacia sus manos, pero yo habría sido infeliz, atrapada con un hombre que me despreciaba, siempre preguntándome qué había hecho mal. Levantó la vista hacia mí. ¿Cómo lo supiste? De Marcus, quiero decir. ¿Cómo pudiste ver a través de él cuando yo no podía? Elegí mis palabras con cuidado. Lo conocía desde hacía más tiempo que tú. Vi cómo trataba a los demás cuando creía que nadie importante lo observaba. Vi que su ambición superaba su compasión, y supe que un hombre que solo valora el poder nunca valorará verdaderamente a quienes se lo otorgan. Helena asintió lentamente. Eres muy sabia, Visa. Debí haberte escuchado desde el principio. Dudó un momento y luego preguntó, ¿crees que algún día encontraré el amor verdadero? ¿O tenía razón Marcus al decir que nadie podría quererme por mí misma? Marcus era un tonto, dije con firmeza. Eres inteligente, amable y mereces un amor genuino. La persona adecuada lo verá. Alguien que te valore por quien eres, no por tu título o posición. ¿Cómo el general Theodore valora su deber? Preguntó Helena con una pequeña sonrisa cómplice. Sentí un ligero calor en la cara. No sé a qué te refieres. Vi cómo hablaban esta noche y cómo te miraba cuando no lo veías. Es un buen hombre, Visa, y haríais una buena pareja. Quizás, dije sin comprometerme. Pero ahora mismo me conformo con saber que está ahí fuera, protegiendo al imperio. Hay cosas más importantes que el romance. Helena rió suavemente. Eres tan práctico como siempre. Muy bien, no te presionaré. Pero si cambias de opinión, ten en cuenta que tienes mi bendición. Después de todo lo que has hecho por mí, es lo mínimo que puedo ofrecerte. 6 meses después, recibí una carta del general Theodore. Había estado destinado en la frontera norte, supervisando la reconstrucción de las fortificaciones fronterizas y el entrenamiento de nuevos reclutas. Su carta era formal pero cálida, y describía el progreso de su trabajo y la belleza de las montañas del norte. Para terminar, escribió, señora Visa, espero que esta carta la encuentre bien. Pienso en usted a menudo y me pregunto cómo le irá en la capital. La corte puede ser un campo de batalla más traicionero que cualquiera que haya enfrentado en la frontera. Si alguna vez se cansan de las intrigas políticas y desean ver montañas de verdad y cielos despejados, serán bienvenidos en la guarnición del norte. Les prometo que la compañía será mucho más honesta de lo que están acostumbrados. Quedo como siempre en deuda con ustedes y a su servicio.
General Teodore. Leí la carta varias veces, sonriendo ante la cuidadosa formalidad que no lograba ocultar la calidez que se escondía tras ella. Luego me senté en mi escritorio y redacté una respuesta. Estimado General Teodore, su carta fue muy bienvenida. Me complace saber que su trabajo en el norte avanza satisfactoriamente. El Imperio tiene la fortuna de contar con alguien de su dedicación y habilidad protegiendo nuestras fronteras. En cuanto a tu invitación, debo confesar que suena atractiva. El panorama político en la capital se ha vuelto bastante tedioso, y la perspectiva de cielos despejados y compañía honesta es tentadora. Quizás cuando llegue el deshielo primaveral, acepte tu oferta y visite la guarnición del norte. Me interesaría ver las fortificaciones que están construyendo y aprender más sobre sus estrategias para defender la frontera. Sin embargo, debo advertirles que no estoy acostumbrado a la vida militar y podría causarles más problemas que beneficios como invitado. Quedo con ustedes con respeto y amistad. Señora Visa. Sellé la carta y la envié al norte con el siguiente correo militar. 3 semanas después recibí su respuesta. Señora Visa, nunca podrías causar más problemas de los que mereces. Espero tu visita con gran ilusión. La primavera no puede llegar lo suficientemente pronto. Teodore. La brevedad y calidez de su mensaje me hicieron sonreír. Parecía que el general Teodore era un hombre de pocas palabras, pero de mucho sentimiento. Con el fin del invierno y la llegada de la primavera, comencé los preparativos para mi viaje al norte. La princesa Helena, al enterarse de mis planes, se mostró encantada. Finalmente exclamó: empezaba a pensar que nunca actuaría según tus sentimientos. El general Teodore es un buen hombre, Visa. Te mereces a alguien que te aprecie. Solo estoy visitando a un viejo amigo. Protesté. Nada más. Por supuesto, dijo Helena con una sonrisa cómplice. Solo de visita. Por tiempo indefinido. En una guarnición remota, te alojarás en los aposentos del comandante bajo su protección personal. Me reí a mi pesar. Eres imposible. Aprendí del mejor, respondió Helena, apretándome la mano. Ve, Visa. Encuentra tu felicidad. Te la has ganado. El viaje al norte duró 2 semanas. A medida que nos alejábamos de la capital, el paisaje cambiaba drásticamente. Las suaves colinas y los campos de cultivo dieron paso a un terreno más accidentado. Montañas rocosas, ríos caudalosos, bosques densos. El aire se volvía más frío y nítido. Cuando finalmente llegamos a la guarnición del norte, me impresionó su austera belleza. La fortaleza se asentaba en una alta meseta rodeada de picos nevados. Las murallas eran gruesas e imponentes, diseñadas para resistir cualquier asedio. Pero dentro de ellas, la guarnición estaba sorprendentemente bien organizada y cómoda. Los cuarteles, campos de entrenamiento, almacenes y edificios administrativos estaban dispuestos con precisión militar. El mismísimo general Teodore vino a recibirme a la puerta, acompañado de sus oficiales. Vestía su armadura y tenía todo el aspecto de un comandante. Pero sus ojos se llenaron de alegría al verme. Señora Visa, dijo haciendo una reverencia formal. Bienvenida a la guarnición del norte. Espero que tu viaje no haya sido muy difícil. Para nada, respondí. Aunque debo admitir que tus montañas son mucho más impresionantes en persona de lo que imaginaba. Sonrió. Espera a verlos al atardecer. La vista desde la torre de mando es impresionante. Durante los días siguientes, Teodoro me mostró la guarnición. Me explicó sus estrategias defensivas, me presentó a sus oficiales e incluso me llevó a observar ejercicios de entrenamiento. Me impresionó el gran respeto que le tenían sus soldados. No era respeto nacido del miedo, sino lealtad y admiración genuinas. Por las noches cenábamos juntos en sus aposentos hablando de todo, desde tácticas militares hasta poesía y filosofía. Me encontré riendo con más ganas que en años, sintiéndome a gusto como nunca antes en la corte. Una noche, sentados en la torre de mando contemplando la puesta de sol tras las montañas, Teodore se volvió hacia mí con expresión seria. Visa, dijo en voz baja, necesito decirte algo. Cuando me enviaste esa advertencia antes del torneo de tiro con arco, me cambiaste la vida.
Si hubiera ganado y me hubiera convertido en la consorte de la princesa, me habría marchitado en la capital, como un simple adorno más en el palacio. Pero gracias a ti, encontré mi propósito. Estoy haciendo lo que se supone que debo hacer, proteger a nuestro pueblo, liderar soldados, defender el imperio. Extendió la mano y me tomó la mía. Te lo debo todo. Pero más que eso, he llegado a quererte profundamente. Estos meses separados me hicieron darme cuenta de cuánto extrañaba tu presencia, tu sabiduría, tu compañía. Sus ojos se encontraron con los míos, vulnerables y esperanzados. Sé que solo soy un soldado. No puedo ofrecerte los lujos de la vida cortesana ni el prestigio de un matrimonio capital, pero sí puedo ofrecerte mi lealtad, mi protección y mi corazón. Visa, ¿considerarías quedarte aquí conmigo? No como invitada, sino como mi esposa. Observé su rostro serio, la sincera emoción en sus ojos, y sentí una calidez en el pecho. Este hombre bueno, decente y honorable, no me veía como un activo político ni como un trampolín hacia el poder, sino simplemente como yo mismo. Teodore, dije en voz baja, no vine al norte solo de visita. Vine porque quería ver si lo que sentía por ti era real. Y ahora lo sé. Le apreté la mano. Sí, me casaré contigo. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante y me abrazó. Nos quedamos allí en la torre abrazados mientras el sol se ponía y las estrellas empezaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Era perfecto. Nos casamos 3 meses después, en una sencilla ceremonia en la guarnición. La princesa Helena y el emperador nos enviaron sus bendiciones y generosos regalos. Mi familia viajó al norte para asistir, radiante de orgullo y alegría. Mientras estaba junto a Teodore intercambiando votos frente a sus soldados y mi familia, pensé en lo diferente que era esto de la elaborada boda de la princesa Helena con Marcus. Aquella ceremonia había sido pura fachada y nada sustancial, una hermosa fachada que ocultaba unos cimientos podridos. Esta boda fue sencilla, casi austera para los estándares de la nobleza, pero fue auténtica, construida sobre el respeto mutuo, el afecto genuino y los valores compartidos. Tras la ceremonia, durante el modesto banquete que siguió, mi hermano Daniel se acercó a mí. Llevaba varios meses sirviendo en el ejército del norte bajo el mando de Teodoro y ya había sido ascendido a capitán. Me alegra que hayas encontrado la felicidad, hermana, dijo alzando su copa. El general Teodore es un buen hombre honesto, justo, el tipo de líder que los hombres seguirían hasta el infierno si se lo pidiera. Lo sé, dije sonriendo hacia donde Teodore estaba al otro lado del pasillo, enfrascado en una conversación con sus oficiales. Por eso lo elegí. Daniel me observó el rostro un momento y luego dijo en voz baja, escuché lo que pasó con Marcus. Toda la historia, quiero decir. La gente habló. Lo miré fijamente a los ojos. Y me alegro de que lo destruyeras, dijo Daniel sin rodeos. Era una serpiente. Siempre lo fue. Intenté advertirte sobre él hace años cuando vi cómo te mantenía cerca mientras perseguía sus ambiciones, pero pensaste que solo estaba siendo sobreprotectora. Me alegra que finalmente lo hayas descubierto. Yo también, respondí, aunque ojalá lo hubiera visto antes. Algunas lecciones solo se aprenden a través del dolor, dijo Daniel con filosofía, pero tú lo sobreviviste. Más que sobrevivir, lo convertiste en fuerza. Estoy orgullosa de ti, Visa. Escuchar esas palabras de mi hermano, cuyo respeto siempre valoré, significó más de lo que podía expresar. Lo abracé fuerte. Gracias, Daniel, por todo, por estar ahí, por creer en mí, por proteger a nuestra familia. Siempre, dijo con sencillez, los años siguientes fueron quizás los más felices de mi vida. Me adapté a la vida en la guarnición fronteriza con más facilidad de lo que esperaba. Aunque extrañaba algunos aspectos de la vida en la capital, las bibliotecas, los eventos culturales y el discurso intelectual, encontré nuevas alegrías en el norte, la impresionante belleza natural, la sincera camaradería de la vida militar y la satisfacción de contribuir a una labor importante. Teodore me trató como un verdadero compañero. Me asesoraba en asuntos administrativos, valoraba mis conocimientos sobre estrategia y logística, y nunca intentó menospreciarme ni controlarme. A cambio, utilicé mi educación y experiencia política para ayudarlo a sortear las complejidades de lidiar con la burocracia imperial y conseguir los recursos que su guarnición necesitaba. Tuvimos 3 hijos en los años siguientes, 2 niñas y un niño.
Teodoro era un padre devoto que, a pesar de sus responsabilidades, encontraba tiempo para enseñarles a escribir, arquería y los valores del honor y el servicio. Mientras tanto, de vuelta en la capital, la princesa Elena finalmente se volvió a casar. Su nuevo esposo era un funcionario académico, un hombre amable y culto que la amaba sinceramente tal como era. Tuvieron 4 hijos y, según todos los informes, eran muy felices. Me escribía con regularidad, y en una de sus cartas me dijo algo que me quedó grabado. Antes pensaba que mi matrimonio con Marcus era una tragedia, Visa, pero ahora me doy cuenta de que fue una bendición disfrazada. Si no hubiera experimentado ese dolor, no habría aprendido a valorar el amor verdadero cuando lo encontré. Marcus me enseñó lo que no quería, lo que me ayudó a reconocer lo que sí quería cuando finalmente apareció. Gracias, amigo, por tener el coraje de mostrarme la verdad. Aunque me dolió en ese momento, me liberó para encontrar la verdadera felicidad. Al leer esas palabras, sentí una profunda paz. La venganza que tomé contra Marcus nunca se había tratado solo de castigarlo. También se había tratado de proteger a Elena y darle la oportunidad de encontrar el amor verdadero. Al final, quizás esa fue la mayor victoria de todas. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más historias impactantes cada día. También puedes apoyar nuestro canal uniéndote a nuestra comunidad y haciéndote miembro. Gracias por ver.